Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra actividad programada para esta hora, bases ecológicas de la transmisión hacia la nueva normalidad. Mi nombre es César Sandoval y me voy a permitir a bien hacer la presentación del ingeniero César Castañeda. El ingeniero César Castañeda es ingeniero agrónomo, graduado de la promoción 1973 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue profesor y decano de la Facultad de Agronomía durante el periodo 1983-1987, también del Departamento de Forestal de la Universidad del Valle del año 2000 al año 2009. El ingeniero Castañeda ha escrito 4 libros que hablan y abordan la problemática sobre la sociedad y la naturaleza. Actualmente está terminando un libro en el YARNA, del cual es investigador desde hace como 10 años. Dejo en el uso de la palabra al ingeniero Castañeda. Muy buenas tardes. Me da gusto estar en este momento que puede ayudarnos a la reflexión. Y entonces procederemos con la primera diapositiva a estudiar las bases ecológicas de la transición hacia una nueva normalidad. Las bases ecológicas de la transición hacia la nueva normalidad las vamos a utilizar como un fundamento teórico de este momento reflexivo que tenemos las 5 personas que estamos acá. De tal forma de que les voy a proveer algunas reflexiones sobre las bases ecológicas. Las bases son proveídas por fundamentos científicos de varias ciencias. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad es multifacética y al interactuar con la naturaleza se vuelve más multifacética. Entonces, en esos procesos entran muchas ciencias a ayudarnos a explicarnos los fenómenos, los procesos. Entonces dice, son proveídas por varias ciencias con el liderazgo de ecología. Ecología es el eje. ¿Por qué? Porque ecología es una ciencia, como vemos pronto, es una ciencia que integra la interacción entre la naturaleza y la sociedad. Entonces, todo eso lo aplicamos a 2 herramientas. La primera herramienta con la que debemos reflexionar es un diagnóstico del sistema socioecológico antes de la pandemia. Vamos a hacerlo muy brevemente acá. Y luego reflexionar sobre un modelo o propuesta de la nueva normalidad que deseamos. En la siguiente diapositiva conceptualizamos 2 términos. Ecología es una ciencia integradora. Le pongo énfasis a lo de lo integradora porque está de moda lo integral. Pero en todo caso, ecología, conforme se ha ido desarrollando, muestra más la necesidad de entender la integración de todos los fenómenos en el objeto de estudio. Entonces, ecología estudia las interacciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Los ecólogos eso estudian. Yo, por ejemplo, me ejercité en estudiar ecología vegetal. Entonces yo he estudiado la interacción entre algunas especies vegetales como el pinabete con su entorno, etc. Pero ahora hay un término que es el que va a ser nuestro eje, es la ecología integral, que lo ha estado popularizando el Papa y quien la define como aquella ciencia que incorpora claramente las dimensiones naturales y sociales. Ese es un paso adelante en ecología humana, porque en realidad ecología es integral, pero él lo enfatiza a la acción de la sociedad ante la problemática ambiental y ese es un gran paso. En la siguiente diapositiva vamos a conceptualizar un término que se empezó a aplicar en ecología general
pero sin esa dimensión de sistema socioecológico, se empezó a aplicar casi desde 1930 el concepto de sistema ecológico. Por sistema ecológico se entendía, se entiende todavía, todos los componentes de un sistema, de un ecosistema. Por eso sistema ecológico es sinónimo de ecosistema. Pero ahora utilizamos el sistema socioecológico, que lleva implícito la acción de la sociedad sobre todo el ámbito ecológico. Entonces, sistema socioecológico se define como la totalidad del subsistema social, relaciones sociales, economía, instituciones, interactuando con el subsistema natural, es decir, con los bienes naturales y los procesos ecológicos. Ese concepto es fundamental en el trabajo de los ecólogos. Facilita el entendimiento acerca de la complejidad y acción recíproca entre la sociedad y la naturaleza. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a hacer una revisión muy rápida de unos 25 segundos o menos por cada diapositiva para ver un diagnóstico rapidísimo de la situación actual del ambiente de Guatemala. En la primera diapositiva vemos el lago Atitlán. La primera imagen que está en nuestra cabeza es aquella naturaleza tan linda, los volcanes, las nubes, bañando la punta del volcán, lo bello del agua. Eso era más bello hace 20,000 años cuando no habían seres humanos. Hoy nosotros apreciamos lo bello. Es un bello sistema socioecológico ahora que tiene las siguientes implicaciones. Veámoslo en la siguiente diapositiva. El mismo lago, ahora lo ponemos aquí, como en todo caso ocurre, todas las interacciones ocurren. Lo que pasa es que no las vemos algunas veces, pero independientes que no entendamos las interacciones, esas existen. Por ejemplo, en el lago Atitlán, esa es la cabecera, es Sololá, todos los poblados interaccionan con el lago, con sus lanchas, con sus desagües, con lo que fumigan los cultivos, con la erosión, y todo eso es inevitable, es corregible, pero la acción humana necesita para vivir. Entonces, ese lago ahora es un sistema integrado por seres humanos que incluye interacción de las diferentes condiciones naturales, sociales, económicas e institucionales, ahí en el departamento de Sololá, y el departamento de Sololá es una expresión de todo el país. Es decir, lo que ocurre en el país, ahí se expresa. En la siguiente diapositiva, otro ejemplo. Ese es un sistema, es el ecosistema de Guatemala. La ciudad es un ecosistema urbano, y que interactúa todas las condiciones sociales, económicas e institucionales, e inciden en lo que esa ciudad es. Esa ciudad hoy es un caos en el transporte, pero no es porque el caos nació solo, no es porque el mal manejo del agua nació solo. Hay alta delincuencia en ese capital. Muchos jóvenes, mujeres y hombres que vienen del área rural se sorprenden de que ni bien han bajado del bus y ya les están robando, los están asaltando. Eso no nace solo, surge de cómo es la sociedad. Y entonces también hay descarga de desechos. La capital, la mayoría de sus desechos los envía al río Motagua y al lago Amatitlán. Eso es un ecosistema, un sistema socioecológico. Veámoslo en otra diapositiva. La capital no es todo lo esplendoroso que uno mira cuando uno va bajando de la carretera del Salvador y lo ve y ve la zona 15. El 60 a 70% de la población guatemalteca vive en condiciones precarias,
en asentamientos como el que está en esta diapositiva. Puse ese asentamiento que es La Limonada, es uno de los más antiguos, el que surge en los 50. A partir de ahí han proliferado más de 200 asentamientos en la capital. Es donde vive la gente en precarias condiciones y sintetizan el alto deterioro social y ambiental del país. Veamos otra diapositiva. Es el lago Amatitlán. Hace 300 años, está documentado por Fuentes y Guzmán, era fuente de sacar sal en sus playas y arrendaban para que los caballos, las bestias, decían ellos, fueran a comer porque había sal. Tenía lagartos hace 300 años. Hoy el lago Amatitlán recibe una descarga anual de no menos de 45,000 metros cúbicos de desechos líquidos y sólidos de la capital. De la capital no es todo lo de la capital. Aproximadamente es un 20% de la capital. El 80% se va al río Motagua. Pero aquí llega lo de San Lucas, Zacatepeques, lo de Misco, lo de Villanueva, lo de Villacanales, lo de Santa Catarina, etc. Entonces ese lago es una síntesis del sistema socioeconómico. Tiene casi 60 años de estarse con evidencias de contaminación cuando uno lo ve y aquí no pasa nada. Esa es la normalidad a la que nos hemos venido acostumbrando. En otra diapositiva vamos a ver así con un poco de tristeza cómo la población empobrecida se baña todavía en el agua Amatitlán. Todavía hay gente que pesca ahí con atarraya. Entonces, hay pocas posibilidades de diversión en este país y se bañan ahí, especialmente para Semana Santa. Pasemos rápido las otras diapositivas, por favor. Ese es el río que pasa por Chinautla. Ese río lo relata el primer embajador que vino de Holanda a Guatemala en 1827 y relata que hay un río muy lindo en un pueblito de indios que se llama Chinautla, donde las clases pudientes de la capital se van a bañar y utilizan los ranchitos que les hacen los indios de Chinautla. Ese río ya no existe, el que existe ahora es ese río de aguas negras con toda esa basura. Ahí están estudiantes de la Universidad Landívar haciendo sus anotaciones y ahora algunos de ellos ya están graduados de ingenieros ambientales. Ese río se va al Motagua. Vámonos ahora a otra diapositiva. Ese es el final del río Motagua, en la desembocadura compartida entre Guatemala y en Honduras. Y hay un hondureño enojado, dice que toda esa basura le llegó de la capital. Veamos otra diapositiva, ahora vamos a sintetizar. Una síntesis histórica en este cuadro tan bonito que nos hizo Ceci, muestra que en el año de la independencia Guatemala tenía 600,000 habitantes. En 1880, cuando se da la reforma liberal, había 1.2 millones. En 1950, cuando se estaba pensando en hacer transformaciones sociales más fuertes que las que habían iniciado en el 46, perdón, habían 2.79 millones de habitantes. En ese entonces se pensó en hacer transformaciones agrarias para desarrollar más el capitalismo en Guatemala. Actualmente hay 17 millones. En el 50 empezaban los automóviles, en 1880, no habían automóviles, no habían aviones, no habían trenes. Realmente Guatemala era un lugar con seres humanos compartiendo mucho con la naturaleza, con animales. En Antigua todavía bajaban tigres y Puma está
documentado en actas de la Municipalidad de Antigua, que todavía en 1700 y 1600 bajaban los tigres a comerse animales a los campos. El resumen histórico es que el sistema social no ha tenido cambios integrales en beneficio de la mayoría de la población. Porque hay que resaltar, Guatemala es en Centroamérica el país con la mayor economía, con la mayoría de millonarios y con la mayoría de pobres y con la mayor pobreza y mayor analfabetismo y mayor insalubridad, y la mayoría de indicadores sociales no son adversos. Entonces, el sistema social no ha tenido cambios integrales en beneficio de la mayoría de la población en los últimos 2 siglos, lo cual incide en un deterioro social y natural progresivo y muy intenso. En la siguiente diapositiva hacemos un resumen del sistema socioecológico actual. Alto crecimiento poblacional, como vimos, uso intenso del sistema natural sin aplicación de mecanismos de corrección o de resiliencia. Históricamente ha habido tendencia de apropiación de recursos naturales y económicos estatales por los grupos de poder corruptos, y hay ausencia de cambios hacia mejoramiento social y ambiental. Tiene los mayores índices de América Latina, Guatemala, de desigualdad, de pobreza, de desempleo, de violencia, de precarias condiciones educativas y de salud de la mayoría de la población. Si algo bonito hay que decir, que hay que decirlo, es que Guatemala tiene los contrastes más bellos casi de América Latina desde el punto de vista natural. En Centroamérica es el país que más lagos todavía tiene, etc. Entonces, todo se resume en que hoy hay contaminación y pérdida de biodiversidad en ríos, lagos, bosques, sistemas urbanos y costas marinas. Vamos a ver rápido las últimas 2 diapositivas. Aquí queremos resaltar esa expresión, ambas del Papa Francisco, que son sostenidas científicamente. Dice, no hay 2 crisis separadas, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Se refiere a todo el mundo, pero se aplica a este país. La solución requiere una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Y luego dice, para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, aquí quiero acotar lo siguiente. El Papa Francisco traslada la integralidad de la ciencia de ecología también al concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo es integral porque habla de integralidades. Entonces dice, para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. En la siguiente diapositiva tenemos una visión de uno de los grupos étnicos que enriquecen y que se usan mucho para turismo, pero no se les incorpora en el desarrollo. No se valora positivamente la diversidad de los diferentes grupos, la diversidad de idiomas, de religiones, de prácticas de administración de la tierra, de su arte, de la música, de la histórica selección de cultivos que han hecho. El maíz, el frijol, los aguacates, los chiles que comemos fueron seleccionados desde hace más de 2000 años tradicionalmente por ellos. Y vamos por último en la última diapositiva, por favor. ¿Cuál es el papel de la ecología en la transición de una nueva normalidad? Aportar y divulgar conocimiento científico, conocimiento fundamentado. Revisar desde el principio esa tendencia normal de antes de la pandemia, y contribuir a firmar un nuevo pacto con la naturaleza y con la sociedad.
porque no se puede ver bonita la naturaleza si la sociedad tiene conflictos. Y firmar un nuevo pacto con la naturaleza que proporcione al ser humano la posibilidad de vivir con ella en plena armonía. Y finalizamos con esta expresión del Papa. Buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. Muchas gracias. Damos las gracias al ingeniero Castañeda por tan brillante intervención. Procedo ahora a presentar a nuestras invitadas especiales que van a contribuir a este diálogo intergeneracional. Empiezo por Mariela Daniela Márquez Escobar. Ella es ingeniera ambiental, egresada de la Universidad Rafael Andívar. Desarrolló su tesis sobre evaluación de la gestión municipal en la República de Guatemala por medio del índice socioecológico. Del año 2017 al 2019 se desempeñó como alumna auxiliar del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente y Sociedad, Natural y Sociedad, donde participó en diversos proyectos de investigación. Bienvenida, Daniela. Diana Sofía Coloma López cuenta con pensum cerrado en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su trabajo de graduación está titulado Organización de Mujeres y Acción Colectiva, caso de la Resistencia Pacífica de la Puya. Participó como alumna auxiliar de Lerna del año 2018 al año 2020. Actualmente se encuentra trabajando en una pasantía en USAID IREX, el tema de migración. Bienvenida, Diana. María Franco Contreras es estudiante del cuarto año de Psicología Industrial Organizacional de la Universidad Rafael Andívar, vocal del Tribunal de Honor de la Asociación de Estudiantes de Humanidades. Además de desempeñarse desde hace 3 años como asistente administrativa del Instituto de Investigación sobre Ambiente Natural y Sociedad, YARNA, donde contribuye a la gestión administrativa de recursos humanos y financieros del instituto. Bienvenida a las 3 y procedemos entonces a hacer el diálogo intergeneracional. Muchas gracias, ingeniero Sandoval. Bueno, para empezar este diálogo, la verdad es que como estudiante de psicología, nosotros escuchamos frecuentemente el término resiliencia y hablamos de esta capacidad humana de sobreponerse a alguna circunstancia traumática, como un accidente, un proceso de duelo o cualquier evento de este tipo. Entonces, el ingeniero Castañeda pues mencionó este término en su síntesis del sistema ecológico. Entonces me gustaría preguntarle a qué se refiere el concepto resiliencia aplicado a la ecología. Muchas gracias. El concepto de resiliencia se ha incrementado su uso en los últimos 20 años y se refiere a la capacidad natural que tienen los ecosistemas de recuperarse. Entonces, en general se dice la resiliencia del río, la resiliencia de los lagos. Todos los ecosistemas, como todos los seres humanos, tenemos capacidad de resiliencia, pero tiene sus límites. Un ser humano, si se llega a deteriorar en mucho, ya cuesta recuperarse. Un ecosistema es un símil un poco complicadito porque en psicología pues el enfoque es más especializado. En ecología hay que tener cuidado porque nos podemos engañar. Dice, es que todos los ecosistemas tienen resiliencia. No, los ecosistemas tienen su capacidad, la naturaleza hace que un río le cae una descarga que le contamina y si el río camina y con el movimiento de la corriente se oxigena y se recupera. Igual un lago. Pero llega un momento que la carga es tan grande que ya no se recupera, sino que se transforma en otro sistema. El concepto de resiliencia nos ayuda a reconocer que la naturaleza nos provee mecanismos para que recuperemos la naturaleza.
Ese es el concepto de resiliencia. Pasamos a Muchas gracias. Diana Colomo para ver qué nos tiene para el ingeniero Castañeda. Gracias, ingeniero Sandoval. Pues antes que nada, a mí me gustaría comenzar con unas palabras del Papa, ¿verdad? Dice, la salud de las instituciones de una sociedad tienen consecuencias en el ambiente y en una buena calidad de vida humana. Como sabemos, Guatemala antes de la pandemia tenía un nivel institucional precario bajo, en palabras técnicas, una hegemonía cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Eso es que es un Estado poco representativo, no genera procesos de diálogo y la idea de progreso, que si lo podemos poner un poco más actual, después de nuestra retorno a la democracia en 1985, basa sus políticas de desarrollo neoliberales, ¿verdad? Que es en el dominio de los bienes naturales a costa del bienestar de su población. Pero eso también como que ha traído nuevas luchas ecológicas que han formado parte de las luchas ciudadanas. Un ejemplo, como ya lo mencionó el ingeniero Sandoval, está el caso de la resistencia pacífica a la Puya. Aquí hay, dentro de las narraciones que yo pude encontrar para elaborar mi tesis, una que me llamó mucho la atención y que me gustaría traerla ahorita para este diálogo, que es de Yolanda Oquelí, el cual establece que, que para las mujeres que integran la resistencia pacífica a la Puya, su cuerpo es como la tierra y el agua representa el alma de las mujeres. Entonces podemos ver que dentro de los territorios también se forma una parte de un aspecto de identidad colectiva que lastimosamente no se ha incorporado, digamos, en las políticas, en los derechos de los pueblos y de la cultura. Entonces mi pregunta va más enfocada a, tras el COVID-19, ¿cuál debería ser ese nuevo pacto con la naturaleza para hacer una sociedad más justa? Gracias. Bueno, voy a aprovechar, ahí sí que voy a aprovechar, para contarles que cuando yo tenía la edad de ustedes, como para que veamos la diferencia de generaciones, estos temas no se entendían. Cuando yo tenía la edad de la patojada con la que estamos conversando, se empezaba a hablar de ecología y entonces uno se entusiasmaba porque, ay, quieren proteger la monja blanca, quieren proteger el quetzal y los animalitos. Y en los Estados Unidos, ya luego cuando yo tuve la fortuna de ir a estudiar allá, pues estaba de moda el buen vivir, de ir a los lagos a comer, de ir a los arroyos. Y en Guatemala, yo lo hice cuando era joven, de ir a los ríos, llevar a mis hijos casi a bañar en la mayoría de ríos de Guatemala, donde ya no se puede. Yo me bañé en el Motagua, me bañé en el Río Grande de Zacapa, pesqué. Eso ya no se puede. Entonces, hoy la pregunta tan concreta hay que verla en esta generación que hoy está luchando, esa generación que está ahí en La Puya y en otros lugares. Lo que se hace con ellos es lo que con los que empezábamos a trabajar ecología antes. Yo empecé a trabajar el proceso ese de ecología hace 40, 45 años, dando clases, mis primeros cursos, cuando tenía discusiones de la reforestación, se me decía, ese es ecohistérico. Hoy también se descalifica a la gente, pero vemos que a la gente activa que está entendiendo que debe defender su territorio. Hoy aprovecho para ser concreto en la respuesta con esa remembranza generacional. Se requiere que todas las profesiones tengan acceso al conocimiento científico. En Guatemala muchas cosas que se hacen
No crean que se hace porque uno es ignorante. Hay gente ignorante, el área rural no tiene acceso a buenos sistemas educativos, pero la dirigencia sí tiene conciencia de lo que está haciendo. La dirigencia no ignora lo que está pasando. Entonces, hay que trabajar con las diferentes generaciones. Me parece, estoy impresionado de ver este evento, como que hay que hacerlo más seguido, con otras generaciones, con otras especialidades, porque es un proceso fuerte en el que interviene la ciencia política, las ciencias sociales, la economía. Ahí es donde está el rol del Papa, que viene y hace una carta, le llaman encíclica, donde hace planteamientos que muchos ecólogos no conocían o no conocíamos. En resumen, yo creo que hay que hacer más trabajo a todos los niveles, político, en los niveles económicos, en los niveles sociales. Guatemala, si hablamos de resiliencia y lo aplicamos a la dinámica social y a la dinámica natural de este país, todavía puede recuperarse, pero tiene un alto costo social y un alto costo natural. Yo les digo así, casi como exageradamente va a parecer, pero rescatar esos ecosistemas que les mostré, el agua Titlán, el agua Matitlán, el río Motagua, el río que va por aquí, el que va por allá, el río Dulce, se van más de unos 100.000 millones de dólares. En un país hambriento, en un país donde hay buenos recursos naturales, pero su sociedad tiene tanta diferenciación social ahí que se requiere encarar todo eso. Esas serían mis reflexiones, como que no hay una fórmula. La línea es, sigamos haciendo este trabajo, continúenlo ustedes. Algunas generaciones de antes les trasladamos algo. La mayoría de lo que le trasladamos las generaciones anteriores a la generación nueva es un deterioro social y natural muy grande. Entonces hay que luchar por rescatarlo, por hacer lo que usted propone. Hay que seguir adelante. Lo dejo ahí de manera general. Muchas gracias, ingeniero Castañeda, por su respuesta. Pasaríamos entonces ahora con Daniela Márquez, la ingeniera ambiental Daniela Márquez, para que procediera a hacer una pregunta, un comentario sobre lo expuesto por el ingeniero Castañeda. Muchas gracias. Pues yo, pensando un poco ya en todo lo que hemos mencionado en este diálogo, creo que como el ingeniero Castañeda lo mencionaba, ya creo que sobre los jóvenes también recae un poco la responsabilidad de lo que está pasando actualmente y, y es de aprovechar justamente toda la información que generaciones que van antes que nosotros pues nos han brindado, ¿verdad? Y considerar también que hay una generación que ya viene atrás de nosotros. Y justamente creo que el tiempo en el que estamos pasando toda esta pandemia pues nos ha hecho reflexionar mucho, o espero yo que haya hecho reflexionar a muchos al respecto y sobre todo de cómo va a ser esa transición hacia una nueva normalidad, ¿verdad? Porque bien lo mencionaba el ingeniero Castañeda, que es muy importante este modelo integral y esa debería ser la base realmente para esta transición. Pero hoy por hoy creo que escuchamos más sobre una recuperación económica. Al menos yo creo que escucho más tanto en los medios como en redes sociales, se habla muchísimo más de esta recuperación económica. Y es cierto, ¿verdad? Hay una economía golpeada a raíz de todo lo que estamos viviendo con la pandemia, pero en la síntesis que se realizaba en la presentación, pues claramente se mencionaba que ya el deterioro social venía desde muchísimo antes de la pandemia
Y se dice, y mucho de que después de la pandemia, este deterioro va a ser todavía más grave de lo que ya era, ¿verdad? Y luego un sistema ambiental que se ve amenazado porque, como lo mencionábamos también, nuestro modelo se ha encargado más de extraer, extraer y extraer, y no se ha puesto a pensar en que al final de cuentas lo que estamos viviendo hoy es como el resultado de este desequilibrio que lleva nuestro estilo de vida y que la misma naturaleza nos lo está haciendo ver ahora, ¿verdad? Y que se prevé que si no cambiamos, bien decían en una frase que si a raíz de esta situación no cambiamos nuestro estilo de vida, entonces no entendimos o no aprendimos algo de esta lección, porque creo, y se ha dicho mucho, se han hecho estudios de que de seguir con este estilo de vida, este tipo de pandemias, catástrofes van a seguir pasando y van a ser más recurrentes, más intensas. Y entonces creo que es muy atinado el comentario que hacía el ingeniero Castañeda y también el citar al Papa Francisco respecto a esa necesidad que tenemos de ver realmente el sistema como tal y no separarlo, porque definitivamente es un sistema y el fallo en alguno de sus componentes eh, es, va a ser trascendental en el resto de los componentes, ¿verdad? Y, y me gusta mucho poder aportar desde esta visión, porque definitivamente creo que es por ahí, por donde debería ir esta nueva transición, ¿verdad? Quisiera aprovechar para como enfatizar más en algunas palabras que utilizó Daniela, y que yo lo voy a decir porque creo que nos va a ayudar a agarrar más fuerza de la que de todas maneras ya hemos ido agarrando. Esta sociedad, dicen muchos, necesita cambios. Es que cambia, pero cambia para peor. Y entonces, pero necesita cambios. Y ha cambiado. Hoy el sistema natural de Guatemala está más deteriorado. Durante la independencia se ha deteriorado, pero últimamente, a partir de los 60 es cuando más. Yo todavía fui a lo que algunas áreas de la Franja Transversal del Norte y al Petén, hace 45, 50 años, donde cerca de los poblados había fauna silvestre y ríos limpios. Ha cambiado, pero para deterioro. Ahora, el término cambio, y de veras me estoy recordando de una expresión que yo cito en un trabajo que estoy haciendo. Hay una expresión de un astrónomo muy famoso que seguramente ustedes lo han visto en varios documentales que él dejó. Es Carl Sagan. Carl Sagan, científico, un astrónomo norteamericano, luego de estudiar tanto el cosmos y recibir muchas y procesar muchas fotografías que enviaban naves espaciales, él hizo trabajos para la NASA. Él dijo: la belleza de la Tierra ha sido esculpida por el cambio. Cuando uno estudia los cambios que han habido en la Tierra, esos cambios han esculpido la belleza de la Tierra. Guatemala, por ejemplo, hace 40 millones de años no era lo que es hoy. Hace 40 millones de años tenía unos 20, 25 millones de estar emergiendo del mar. Se fue esculpiendo, pero el cambio. Quisiera terminar la frase de Carl Sagan que dice que la aplica al universo, pero nosotros somos un puntito, un granito en ese universo y también estamos sometidos a eso. Dice: la belleza de la Tierra ha sido esculpida por el cambio suave, casi imperceptible. Está cambiando los ríos
nace un río y así. Hay un cambio suave. Y el cambio repentino y violento. Nosotros lo más repentino que hemos visto, lo más violento son los terremotos, pero hay maremotos, hay muchos cambios. Entonces, en el cosmos, finaliza Sagan, no hay lugar que esté a salvo del cambio. Nosotros nos diferenciamos ahora de todos los demás seres vivos de que tenemos la capacidad para proyectar, para configurar, para utilizar el conocimiento, utilizar las experiencias. La palabra, el cambio, sigámosla usando. Busquemos cambios, cambios que nos conduzcan a esculpir la belleza de este país, belleza natural y social. Me encantó la palabra, el uso que han hecho ustedes de la palabra cambio. Si alguien tuviera alguna intervención adicional para el ingeniero Castañeda. Sí, Velvet. Gracias, Inge. Bueno, creo que cuando empezó todo esto de la pandemia, pues al menos a mí me resultaba sorprendente ver en las noticias, tanto nacionales como internacionales, todas estas imágenes como de un mundo paralizado, ¿verdad? Donde a todos nos tocó quedarnos en nuestras casas por bastante tiempo. Y yo miraba como varios titulares de noticias que mencionaban algunos cambios a nivel ambiental. Entonces, no sé, de cara a esta nueva normalidad, ¿qué impacto cree usted que ha tenido esto de la pandemia en el sistema natural? La primera aproximación es que el ambiente natural ha estado recuperándose. Hay menos contaminación atmosférica. ¿Cuántos miles de aviones han disminuido, por ejemplo? Pero eso no va a ser una solución. Pero como esa es la pregunta, lo que se ha incrementado son las descargas a lagos y ríos. Pero, por ejemplo, algunas áreas silvestres en el mundo han sido menos transformadas. Entonces ha habido recuperación. Han disminuido algunas actividades productivas, como por ejemplo la pesca ha disminuido un poco. Entonces algunas áreas del mar se han recuperado. Se ha notado en algunas ciudades que algunos animales han llegado a la ciudad. Yo recibí una foto de un amigo en Chile que envió de un puma que bajó de la sierra y llegó a Santiago. Es decir, pero eso no nos pongamos muy románticos. Ese impacto en la naturaleza ha disminuido. Pero al retomarse las acciones productivas, económicas, el neoliberalismo de nuevo, eso puede otra vez intensificarse y empeorar. Es la integralidad de las cosas que tenemos que ver. No sé si así a grandes rasgos. Yo creo de que ustedes han de estar buscando si algunas preguntas nos llegan aparte de nosotros, pero no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta acá. Si tienen alguna otra pregunta para el ingeniero Castañeda, Diana o Daniela. Pues yo creo que solo para sumar a lo que estábamos hablando ahorita, creo que la misma naturaleza que nos ha demostrado cómo al final va a depender mucho de lo que el ser humano haga, porque mientras estamos confinados parece todo va bien, ¿no? Estando confinados y media vez salimos al mundo, como que las cosas empiezan a desequilibrarse nuevamente, ¿verdad? Entonces creo que también es como para ponerse a reflexionar un poco qué estamos haciendo mal
¿verdad? Porque aparentemente como que sin nosotros la naturaleza va muy bien, y todo el sistema parece estar muy bien, pero creo que este tiempo de pandemia pues nos permitió incluso ver ese tipo de imágenes, como mencionaba el ingeniero Castañeda, imágenes que nunca pensamos ver, ¿verdad? Una naturaleza saliendo y empezando a transitar por esos caminos o esas áreas de las que fueron sacados prácticamente por la actividad humana. Entonces, solo para agregar un poco. Sí, yo de último, yo he visto también muchas noticias, ¿verdad? Que así instituciones supranacionales, o sea, la Unión Europea, la ONU, están como que impulsando un desarrollo verde. O sea, ¿qué tan fiable es eso? O sea, yo sí creo que siempre me ha surgido como cierta duda todo eso. Bueno, reconozcamos, como ahora lo está reconociendo la ONU, veámoslo así muy rápido, que ahora ya no hay tanto un hegemonismo de un solo país, ya se anda buscando la participación de muchos países, las organizaciones desde los pueblos andan buscando mayor participación. Yo creo que los europeos están en su lucha por recuperar un poco la naturaleza. Tenemos que reconocer que Europa nos conquistó y conquistó a muchos lugares del mundo y que se llevó oro y esos procesos han continuado y continúan, pero ahora hay que reconocer que los europeos están haciendo un esfuerzo y se están incluso oponiendo a algunos dictados en los que antes solo se decía sí, hagámoslo. Algunos dictados, por ejemplo, de alguna potencia. Hoy ya hay más participación de distintos países y además hay ejemplos de países como Nueva Zelanda, los países nórdicos, que les ha afectado menos la pandemia y que tienen un mejor manejo del ambiente natural e incluso son industriales, son capitalistas, han desarrollado el capitalismo, Dinamarca. Ellos hacen su propia lucha también en Europa. Hay de todo. Entonces nosotros en ese todo pongámonos siempre hacia el lado del progreso, hacia el lado progresista. En Europa sí hay esfuerzos. Canadá también, aunque Canadá nos manda mineros aquí, pero Canadá también es un ejemplo a la par de los Estados Unidos, que no le ha impactado la pandemia como le está impactando a los Estados Unidos, porque sus indicadores sociales son significativamente diferentes. Los Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, es muy cierto, pero es el país con una altísima desigualdad social. Y eso tiene un costo natural y ambiental. Entonces, la respuesta a la pregunta es, hay que apoyar esos esfuerzos. Hay genuinidad en muchos líderes del mundo. En los Estados Unidos mismos hay académicos luchando en universidades porque haya mejores condiciones sociales en el mundo. Muy bien, damos las gracias a los participantes de este diálogo que hemos tenido intergeneracional. Hemos visto cómo el ingeniero Castañeda nos ha explicado un poco desde la ecología, la integradora, y hace unas citas del Papa Francisco. Y nos presenta también un diagnóstico de la situación nacional en contraste, digamos, con sistemas lacustres, con áreas urbanas altamente desarrolladas, pero también con zonas precarias y los problemas, digamos, ambientales que tenemos también con los vecinos países como Honduras
y como otros países que nos, digamos, han provocado algún tipo de conflictos sin llegar a ser específicas desde el punto de vista de hacer una resolución de la problemática ambiental, natural, social e institucional que tenemos en nuestro país. Ahora, pues estamos ya por finalizar este diálogo. Los invitamos a que continúen con nosotros en el próximo evento, que es Mesa de Diálogo sobre Alimentaria y Nutricional, la articulación de alianzas en tiempos de crisis, el cual será presentado a las 17 horas, inmediatamente después de esta actividad. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.